La marcha de la máquina. Las secuelas. Sin posibilidad de reparación. Nahiri analiza las consecuencias de la invasión pirexiana y los restos del desastre que dejaron en Zendikar. En lo profundo de las entrañas de lo que alguna vez fue la aerorruina de Emeria, Nahiri arrancó la corrupción de Pirexia de su plano. En teoría era un proceso sencillo: quitar el metal que había sido injertado en el entorno y dejar atrás nada más que la piedra original. En la práctica fue una pesadilla. La terminación había fusionado la piedra y el metal a nivel molecular, y desenredar los dos requirió una cantidad insoportable de trabajo paciente e intrincado para cada mano de metal. Afortunadamente, Nahiri no tenía nada más que tiempo. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo había estado aquí abajo en la oscuridad. Al principio la falta de visión la había desorientado, pero finalmente sus otros sentidos se habían sintonizado para compensar, y ahora conocía cada centímetro de su entorno. Conocía el goteo del agua sobre la piedra, el frío silbido del viento a través de los pasillos, el sangriento olor a óxido. Sabía que estaba sola. La primera orden del día, cuando se despertó y descubrió que la invasión había terminado y que de alguna manera seguía viva, había sido tratar de arrancar todos los restos de metal que quedaban en su cuerpo. El proceso fue doloroso y sangriento. Retirar el metal había tomado menos de un día, pero habían pasado varios más antes de que las heridas terminaran de formar costras, y semanas antes de que todas las costras se cayeran. Todo el tiempo había estado nerviosa, esperando que la gente viniera a buscarla. Con el paso del tiempo, Nahiri se dio cuenta de que todos debían asumir que estaba muerta, o mejor dicho, no les importaba si estaba viva. Bueno, eso estuvo bien para ella. Ella tenía mucho trabajo que hacer. Actualmente se enfrentaba a una situación complicada. Había estado trabajando en un corredor en particular durante los últimos días, pero ahora su camino estaba bloqueado por una pared de metal entrelazado, todo fusionado con la roca circundante. Las piezas de metal estaban perversamente afiladas. Se había cortado explorando la forma de ellos. Tendría que desmantelarlo todo antes de poder continuar. Envolviendo sus manos alrededor de una garra de metal, buscó la costura donde la piedra y el metal se enredaban, persuadiendo a la piedra para que aflojara su agarre. Trató de no pensar en cuánto esfuerzo le tomó. Cada acto de litomancia le costaba mucho trabajo ahora, mientras que antes había necesitado poco más que un pensamiento para moldear la piedra a su voluntad. Por otra parte, ya no era una Planeswalker. No podía decidir con certeza qué había sucedido. Todo lo que recordaba era una ráfaga de halo abrasadora en ella, momentos antes de que la aerorruina cayera, con ella todavía dentro. Tal vez el halo había sido lo que le había permitido a ella, tal vez a los otros también, sobrevivir, después de que el control de Nueva Pirexia se desmoronara. Quizás tenía algo que ver con el hecho de que se había fusionado con la propia aerorruina. Ella no lo sabía con certeza. Todo lo que sabía era que estaba viva y hueca. El núcleo de su poder, su chispa, ya no formaba parte de ella. Al principio el dolor de su ausencia había sido tan grande que pensó que moriría, pero con el tiempo se había acostumbrado al dolor hueco en su alma. Había llegado a aceptar que ahora era débil. Una vez que aflojó lo suficiente el agarre de la piedra sobre el metal, se preparó y tiró. El metal se resistió, y luego se soltó tan bruscamente que Nahiri tropezó y cayó. Aterrizó con fuerza sobre su trasero, y la garra se detuvo con la punta clavándose justo debajo de su esternón, a solo un poco de perforar su piel. Nahiri se quedó helada. Los recuerdos surgieron a través de ella. Cómo se había sentido cuando el metal no solo estaba presionando contra su corazón, sino que lo envolvía, cuando su alma se había fusionado con la gloria de la máquina. Qué pura e inmaculada su visión de la perfección. Qué glorioso podría ser Zendikar a través de su salvación. Con un escalofrío apartó los pensamientos. Pertenecían a una entidad que no existía. Ese era el fantasma de Pirexia. No era ella. Definitivamente no era ella. La punta de la garra raspó suavemente contra su piel mientras ella salía de por debajo. Una vez que estuvo libre, lo rodeó con las manos, con cuidado de evitar los bordes cortantes, y volvió sobre sus pasos por el pasillo, dejando que la garra se arrastrara a su paso. El roce del metal contra la piedra resonó a su alrededor. El pasillo serpenteaba en una pendiente ascendiente retorcida. Cuando los ecos cambiaron, ahuecándose, supo que estaba acercándose a su destino. Disminuyó la velocidad y avanzó hasta que sus pies tocaron el borde de un acantilado. Si daba otro paso, caería en el pozo que contenía su obra maestra. Un montículo montañoso de metal pirexiano. Todas las piezas de Pirexia que había pasado en los últimos días, semanas.
quién sabe cuánto tiempo más, arrancado de la aerorruina. Probablemente ya había suficiente ahí para rivalizar con la altura de Puerta del Mar, y todavía solo había arrancado la superficie de lo que contenía la aerorruina. Llevaría meses liberarlo todo, años quizás, pero no descansaría hasta haber limpiado todo rastro del metal maldito de este lugar. Tendría que descubrir cómo destruirlo eventualmente, pero en este momento, si pudiera quitar el agarre frío y alienígena de Pirexia de su plano, eso sería suficiente. ¿Y después de eso, qué? Ella se ocuparía de eso entonces, pero por ahora, esto era todo lo que podía hacer. Tendría que ser suficiente. Hace mucho tiempo ella habría estado enfadada. Se habría enfurecido contra el multiverso por despojarla de su poder, por entregarle este destino. Pero ahora, donde debería haber estado la ira, solo sintió vacío y un sombrío cansancio por ver el trabajo terminado. Arrojó el trozo de metal a la oscuridad y volvió cuesta abajo. Pequeñas criaturas escurridizas se escabullían en la oscuridad. Cosas duras y flacuchas con demasiados huesos y muy poca carne. Aparte de Nahiri, eran los únicos seres vivos en este lugar. De vez en cuando atrapaba uno en un puño de piedra, lo aplastaba y sobrecalentaba la roca para cocinarlo directamente. El acto de comer era tedioso pero necesario. Se encontró añorando el sabor de la cocina Kor. No la cocina de los últimos siglos, la cocina de fogata resistente y sencilla a la que se han reducido las caravanas Kor, sino los gustos más matizados de una cultura que el plano había olvidado hace mucho tiempo, cuando todavía era solo una mortal. Lo comería de nuevo una vez que terminara aquí, se prometió a sí misma, y no pensó en cuánto tiempo podría tomar. La pared de metal se vino abajo, solo para revelar otra detrás. Ella tomó ese también para encontrar otro, luego otro y otro más. Una vaga sensación de pavor creció en ella con cada capa desprendida. Esta aerorruina había sido el corazón del motor destinado a convertir a Zendikar. Las paredes deben haber sido levantadas deliberadamente para proteger algún componente central. Ciertamente habrían sido para decoración. Pirexia no era más que eficiente. La indecisión y la frivolidad eran debilidades de la carne. No se parecía en nada a una máquina, pura y reluciente, incorruptible, hermosa. Nahiri arrancó el trozo que tenía más cerca y lo arrancó en un salvaje estallido de litomancia que dejó su cuerpo temblando y estremeciéndose, sensaciones que abrazó con gusto. Enfócate en el aquí y en el ahora. No pienses en lo que vino antes. No pienses en lo que solías ser. No pienses en lo que hiciste, se dijo a sí misma. Por fin se derrumbó el último muro y ella caminó para encontrarse en la cámara donde se había atado a sí misma a la aerorruina. Lo supo tan pronto como puso un pie dentro. La habitación cantaba para ella, la piedra y el metal entretejidos como la trama y la urdimbre de la tela donde ella se había fusionado con las mismas paredes. En ese trenzado deliberado pudo leer la influencia de Pirexia, cómo había tratado de tomar el material de este plano y volverlo contra sí mismo, porque eso era lo que mejor hacía Pirexia, ¿no? Corromper la esencia de un plano. Toma tu impulso de proteger y blindar y torcerlo para servir a sus propios fines. Una oleada de mareos y náuseas la invadió, y puso una mano contra la pared para estabilizarse, pero por una vez, el toque del metal pirexiano la consoló. No importaba lo que había sido este lugar, Pirexia se había ido para siempre. Aún así, caminó por el perímetro de la habitación, pasando una mano por la pared para asegurarse de que el metal estaba, de hecho, muerto. Y luego rozó una sección de la pared y sintió un revoloteo de poder en lo profundo de su interior. El instinto le arrebató la mano. Su primer impulso fue tomar la piedra que la rodeaba y apretarla hacia adentro, aplastando todo lo que había adentro. Pero la sensación no había sido desagradable. En todo caso, se había sentido familiar. Con cautela, Nahiri volvió a colocar la mano en la pared. Allí estaba, un pequeño remolino de poder incrustado en metal y piedra. Ahora que se estaba enfocando, pensó que podía sentir los contornos. No estaba demasiado profundo dentro del metal. La curiosidad luchó contra el pavor y ganó. Se retiró al corredor exterior y tomó forma de hoja de piedra. Cortó lentamente, canalizando el calor hacia el borde de la hoja para derretir el metal. Lo último que quería hacer era dañar el objeto que estaba tratando de liberar. Así que se concentró en el acto, obligándose a no pensar en lo que podría ser. Su espalda tocó el aire vacío y el objeto cayó de la pared, y cayó en su mano expectante. Sostenía un trozo de piedra del tamaño de su puño. Pasó sus manos sobre él, sintiendo sus contornos. Era un edro. Si este edro hubiera crecido en láminas increíblemente finas de piedra, capa por capa, alrededor de una semilla central, como una ostra depositando capas de perlas alrededor de una mota de arena,
Todo se sentía delicado, como si incluso una onza de presión incorrecta pudiera aplastarlos. En cuanto a la arena de su centro, era su chispa de Planeswalker. La sensación era inconfundible. Ahora que lo sostenía en sus manos, podía sentir la ráfaga de poder que contenía, que había sido suya durante siglos. De repente, fue agudamente consciente del vacío en ella donde una vez había estado su chispa, ese vacío que había estado tratando de ignorar con todas sus fuerzas. Vacío, porque puse todo lo que tenía en destruir mi hogar. Me quemé tratando de salvarlo de sí mismo porque creía que estaba haciendo lo correcto en ese momento. El corazón le latía en el pecho como el golpe de un martillo sobre el metal. Algo burbujeó en ella, de lo que ya no creía que fuera capaz. Esperanza. El peso del metal arriba, abajo ya a su alrededor, de repente era sofocante. ¿Y la oscuridad? ¿Cuándo fue la última vez que vio la luz del sol? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto su hogar? Visto Zendikar en sí. Extendió la mano, agarró la piedra en grandes puños y con una oleada de poder, tiró. La piedra se rompió hacia atrás. El metal chilló y se desprendió en violentas flores. La piedra atravesó el techo de la cámara y luego hacia arriba y más arriba, hasta que muy por encima perforó el techo abovedado de la propia aerorruina, un tosco conjunto de escaleras que se extendía desde sus pies hasta el exterior. La luz del sol se filtraba en la oscuridad. Nahiri se sentó con fuerza, todo su cuerpo temblaba de agotamiento y tuvo que tragar rápidamente para no vomitar. Pero ya estaba hecho, ella tenía una salida. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vio su cuerpo por primera vez. Ella sabía que tenía cicatrices, por supuesto, las había sentido en la oscuridad. Pero una cosa era sentir, y otra ver las arrugadas líneas blancas que surcaban su piel. El patrón de diamante de las aerorruinas se clavaba en ella donde la carne se había fusionado con el metal. Se había desgarrado y luego se había vuelto a fusionar, una y otra vez. Superpuestos a esa fría precisión geométrica había ronchas más nuevas y ásperas, donde ella misma se había arrancado el repugnante y hermoso toque de metal de su cuerpo. Pasó un dedo por una costura irregular que bajaba por la parte exterior de su mano derecha, desde la punta del dedo medio hasta el codo. Había un corazón de metal en las hojas de piedra injertadas en sus manos, y justo después de despertarse, aún no había descubierto cómo desenredar las dos o cómo lo hacía ahora. Incluso si lo hubiera hecho, no le habría importado. Todo lo que quería era rescatarse a sí misma del agarre de Pirexia, sin importar cuánto se lastimara al hacerlo. Después de todo, la carne siempre podía sanar. Parecía una pequeña penitencia a pagar por haberle fallado a Zendikar una vez más. Ella se puso de pie. Sus piernas aún temblaban un poco, pero al menos su estómago ya no se sentía como si quisiera subir por su garganta. El edro encajaba cómodamente en su palma, como si perteneciera ahí, y ella supuso que así era. Nahiri comenzó a trepar. El camino hacia arriba fue más largo de lo que había anticipado. No se había dado cuenta de lo bajo que había estado. La luz aumentaba constantemente a medida que subía, hasta que le dolieron los ojos por el esfuerzo. Cuando emergió al casco de la aerorruina, sus ojos estaban cerrados y estaba tanteando su camino solo por el sentido de la piedra. El toque del viento en su rostro se sentía tan extraño como el aire de un plano nuevo. Por un momento, ella simplemente se quedó ahí, tratando de no estremecerse por el toque. Incluso a través de la piel de sus párpados le dolían los ojos. Pasaría un tiempo antes de que se acostumbrara a ver de nuevo. ¿O era esa la única razón por la que los mantenía tan resueltamente cerrados? «¡Mira, cobarde!», se dijo a sí misma. Abrió los ojos. El mundo era una mancha borrosa de luz y color. Entonces la luz decayó y Zendikar se resolvió a la existencia. Ella casi aulló ante la vista. Era peor que cualquier ruina que la turbulencia hubiera causado jamás. Peor que cuando los Eldrazi se abrieron camino a través de Vala Ged. Los tendones y el metal se extendían hasta donde alcanzaba la vista, deformados y desgarrados por ríos de aceite. Vio muy claramente la fuerza bruta de Pirexia en acción, la ciega demolición de la tierra nativa, ansiosa simplemente por extender la terminación tan lejos y tan rápido como fuera posible. El alcance de esto era casi insondable. Eso no era algo que los mortales pudieran arreglar. Esto era un problema para los dioses. Y pensó que podría desmantelarlo, una pieza insignificante a la vez. La amargura cuajaba en su vientre. Dioses. ¿Realmente se había convencido a sí misma de que estaba haciendo algo significativo ahí abajo en la aerorruina, recogiendo sobras? Bien podría haber intentado separar el mar en sus ríos componentes. Sus pequeñas ganancias inútiles no eran nada comparadas con lo que Pirexia. No, con lo que ella había logrado. Al ver a Zendikar ya no pudo negarlo.
Esto fue obra suya. Pirexia la había manejado como un martillo. Pero aún así, ella había sido la que golpeó para traer el peso de Pirexia sobre su lugar. Todo esto fue su culpa. Las cicatrices de sus brazos se tensaron cuando cerró los puños. Bueno, tal vez ella había sido parte del problema antes, pero estaba harta de esconderse como una cobarde. Ahora iba a arreglar las cosas, devolverlas a como estaban antes, lo que significaba, primero lo primero, encontrar una manera de restaurar su chispa. A la luz del día, la delicadeza translúcida del Edro parecía aún más imposible. Las capas de piedra formaban un palimpsesto tridimensional que captaba la luz del sol y fracturaba en un arco iris iridiscente. Esto debe haber sido una barrera protectora de algún tipo, una protección instintiva que su chispa había desarrollado para protegerse a sí misma mientras se usaba para alimentar el motor de la aerorruina. De alguna manera, tenía que encontrar una forma de extraerlo y fusionarlo con ella nuevamente. Dejaría este lugar y encontraría a los aliados que todavía tenía en Zendikar. Ksenia, tal vez. Nahiri había ayudado a Ksenia a iniciar su casa de expedición, y esa era una deuda que la otra mujer seguramente reconocería, incluso si su relación actual no era la ideal, y Ksenia tenía conexiones con casas de expedición en prácticamente todos los continentes, incluso si ella no sabía qué hacer. El plan se cristalizó en su mente, ahuyentando una niebla oscura que no se había dado cuenta de que estaba ahí. Un sentido de propósito la llenó. Se sentía bien tener una meta en mente otra vez. Debería haber dejado la aerorruina hace mucho tiempo. Lo escuchó antes de sentirlo, el desplazamiento del aire como una exhalación fuerte. Una brisa agitó su cabello. Se dio la vuelta, sabiendo desde antes lo que venía. Un Planeswalker. La ironía de la situación no se le escapó, que un Planeswalker vendría a cazarla ahora, en este momento. Se había ganado muchos enemigos en sus viajes por el multiverso, y era débil. Si era Sorin quien había venido a buscarla, o Jace. Pero la figura que apareció frente a ella era más grande de lo que esperaba, con un fuerte rostro felino y un pelaje blanco que cubría todo su cuerpo. Una cicatriz atravesaba la cuenca del ojo izquierdo. «Hola, Nahiri», dijo Ayani. Por un momento, Nahiri solo pudo mirar, sintiendo una innegable sensación de alivio porque el Planeswalker que había sentido no era uno de sus enemigos. De hecho, Ayani era la última persona del multiverso que esperaba ver. Apenas lo conocía. La última vez que lo vio había sido como el evangelista más fiel de Elesh Norn, su lugarteniente favorito. El leonino que estaba ahora ante ella no estaba revestido ni cosido con porcelana. Ahora solo estaba él mismo, con su carne inmaculada. Y sigue siendo un Planeswalker. Soltó lo primero que le vino a la mente. «¿Qué estás haciendo aquí?». Emitió un croare rumbroso y ronco. Había pasado mucho tiempo desde que había hablado. «¿No es obvio? Vine a buscarte». Sus ojos se movieron sobre ella. Ella lo miró fijamente desafiando a decir algo sobre su apariencia. Pensé encontrarte muerta». Ella sonrió sin humor. «¿Estás decepcionado?». «Sorprendido». Sus bigotes se crisparon. «Los otros están muertos, ¿sabes?». «¿Quiénes?». «Los demás». Cuando ella no respondió, él continuó. «Tamio, Luca, Jace y Braska también, supongo. Excepto que nadie ha encontrado sus cuerpos todavía. Los otros Planeswalkers que habían sido los evangélicos de Elesh Norn. Una lista de los que habían liderado la carga contra sus mundos natales. Las sílabas de sus nombres arañaron sus oídos. ¿Y Nissa? Durante mucho tiempo Ayani no respondió, lo suficiente como para que Nahiri pensara que no lo haría. «Ella también sobrevivió», dijo al fin, «pero ha sido dañada. No sé qué pasó, una parte del proceso cuando nos limpiamos de Pirexia, pero ya no puede caminar entre planos. Yo puedo, pero se llevó a todos. Teferi, Kaya, Melira, tantos otros me salvaron, me limpiaron de la corrupción de Pirexia y me mantuvieron intacto». Un escalofrío lo recorrió. «Los otros no tuvieron tanta suerte como tú y yo». Nahiri mantuvo su mano enroscada alrededor del Edro, ocultándolo de la vista. Estaba claro que todavía sentía su chispa, aunque ya no estaba en ella. Si él quería pensar que ella todavía era una Planeswalker, no vio ninguna razón para informarle lo contrario. No hay razón para revelar ningún signo de debilidad, no con esta extraña mirada en su rostro que lo hizo parecer culpable. Habría dicho ella. «¿Pero sobre qué? ¿Quién te envió?». «¿Qué?». «No puedes haber venido aquí por tu propia voluntad, Ayani. ¿Quién te pidió que me encontraras?». «Nadie», parecía sorprendido. «Solo quería ver qué había sido de ti». «Bueno, si eso es todo lo que viniste a ver, puedes seguir tu camino. Estoy bien». Se acercó al borde del casco de la aerorruina y miró hacia abajo. Su primer paso sería volver al nivel del suelo.
Este lado era empinado, pero podía hacer asideros para escalar. Afortunadamente, la aerorruina se había estrellado contra una llanura plana, por lo que al menos no tendría que luchar a través de bosques o matorrales enredados. Antes, a ella nunca le habría tenido que importar. Simplemente podría haberse querido a sí misma donde quisiera. Pronto, se prometió a sí misma. La parte de atrás de su cuello picaba. Se giró para encontrar que Ayani la estaba mirando. ¿Qué quieres? Ella chasqueó. ¿Estás...? Preguntó Ayani. ¿Estoy qué? ¿Estás realmente bien? Ella entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Ayani no dijo nada. Parte del alivio inicial había sentido que se desvaneció, reemplazado por inquietud. Algo en esto no andaba bien. Nadie venía a buscarla a menos que fuera con un propósito, y según su experiencia, esos propósitos rara vez habían sido benévolos. Mira, estoy bien. Así que si no te importa, lárgate y déjame en paz. Estoy ocupada en este momento. Sanando a Zendikar, ¿correcto? Ella se erizó. ¿Y qué si lo estoy? Otro silencio. Nahiri se dio cuenta de que estaba tensando todo su cuerpo y se obligó a relajarse. Los bigotes de Ayani se crisparon. Tengo una propuesta que hacerte. No me interesa, dijo Nahiri de inmediato. ¿Ni siquiera me escucharás? Las palabras aún eran suaves, pero había un gruñido en ellas, un brillo en sus ojos, ira o amenaza. Nahiri no lo sabía y no tenía por qué saberlo. El peligro era claro. Ella cruzó los brazos sobre su pecho. Desde que terminaron las cosas, he estado viajando entre planos y el alcance de la destrucción que causamos. Estoy seguro de que no necesito decirles el daño incalculable al multiverso. Alguien necesita enmendar lo que hemos hecho, para poder arreglar las cosas. Esos podríamos ser tú y yo. Le tomó un momento asimilar su significado. ¿Lo que tú quieres es que yo me una a ti? ¿Ser tu socia en la reparación del multiverso? Una risa incrédula se escapó de ella. Tienes otros que estarán dispuestos a ayudarte. Ellos te salvaron, ¿no? Ve a preguntarles en su lugar. Estoy segura de que tienes un montón de amigos que aprovecharían la oportunidad de hacerlo. A pesar de sí misma, no pudo evitar que la amargura de su voz saliera a flote. Ya te dije que no estoy interesada, así que puedes largarte y salvar al multiverso por ti mismo. De hecho, eres libre de hacerlo. Pero deja en paz a Zendikar. Esta es mi casa, no la tuya. La repararé yo misma, sin tu intromisión. Nahiri sacudió la cabeza con irritación. Esto no se trata del multiverso, Nahiri. También se trata sobre nosotros. Nadie más enfrentó lo que hicimos nosotros. Somos los únicos que quedan que saben lo que es pasar por lo que pasamos. Lo que pasamos, repitió Nahiri. ¿Quieres decir como pirexianos? La palabra era amarga en su boca. Se obligó a decirlo de todos modos. Ayani se estremeció. Nisa también lo sabe. Ella ya no es una Planeswalker. El agarre de Nahiri en su edro se hizo más fuerte. Ella nunca vio las consecuencias de lo que forjamos. De todos en el multiverso, tú y yo, Nahiri, somos los únicos que realmente podemos saber los pecados que cometimos. Es por eso que debemos estar ahí el uno para el otro. Necesitamos ayudarnos por nuestro propio bien, y no podemos hacerlo solos. Nahiri frunció el ceño, sin molestarse en ocultar su molestia. Siempre había considerado a Ayani un tanto prepotente, por la forma en que asumía que sabía lo que era mejor para todos. Pero esto era demasiado. Yo nunca pedí tu ayuda, espetó ella. Y no seré un bálsamo para tu culpa, Ayani. Solo tendrás que aprender a vivir con eso. Las orejas de Ayani se aplastaron contra su cráneo. ¿Crees que estoy aquí por un capricho? Esto debe hacerse. Llevamos el pecado aquí. Tenemos que ser nosotros quienes lo reparen, cueste lo que cueste. Y cuando ella no respondió, él continuó, con una voz más suave, pero inestable ahora. ¿No te atormenta lo que hicimos? Recuerdo todo como un pirexiano. Parecía costarle decir esa palabra. Cada maldad, cada recuerdo está ahí, intacto. ¿Es lo mismo para ti? De repente se vio a sí misma, arrodillada sobre el suelo de un elemental de la aerorruina, ungiéndolo, no, ahogándolo en aceite. ¿Cómo había bendecido, maldecido, corrompido, todo lo que tocaba, arrastrando a Pirexia a su paso con una falda reluciente? ¿Cómo había creído con todo su corazón que estaba salvando su plano de algo peor? Un sabor amargo y metálico inundó su boca. Furiosa, apartó el recuerdo. Ya te dije que me dejes en paz, ¿no lo entiendes? ¿Por qué sigues aquí? Porque quiero ayudarte, gruñó Ayani. ¿Cuántas veces debo repetirme? Nahiri lo fulminó con la mirada, pero incluso mientras lo hacía, una conciencia fría y goteante la invadió. Ayani era un Planeswalker, y todavía tenía el control total de sus poderes.
Recorrer todo este camino solo porque ambos habían servido juntos a las órdenes de Elesh Norn era ridículo. Nadie en su sano juicio querría detenerse voluntariamente en ese momento. ¿Y si él estaba aquí para matarla? Si así era, entonces todo tenía sentido. Su presencia aquí, la forma en que seguía presionándola para que se detuviera en su tiempo como pirexiana, podría estar tratando de desestabilizarla emocionalmente, haciéndole más difícil sorprenderla con un ataque. Ayani había sido el estratega de Elesh Norn, el más despiadado y letal de sus evangélicos. Pirexia cambió su lealtad, pero no el núcleo de quién era. Esa determinación resuelta, esa capacidad para la crueldad, tenía que haber venido del mismo Ayani. Él había venido a Zendikar a buscarla a ella específicamente. Quería saber si estaba viva. Muy bien podría haber decidido buscar a todos los ex-evangélicos y acabar con ellos, para limpiar el plano de la corrupción de Pirexia, cueste lo que cueste, había dicho. Tenía razón en una cosa, si nada más habían causado mucho daño. Por lo que ella sabía de Ayani, él no era de los que permitían tales errores, si había algo que pudiera hacer al respecto. Era algo que ella misma podría haber hecho también, si hubiera podido. Luca, pensó abruptamente. Tamio, Braska. No habían dicho cómo habían muerto. No había dicho quién los había matado. Tan sutilmente como pudo extendió su poder, inundando el casco de la aerorruina a su alrededor. Había cometido un error al advertirla. Si estaba planeando matarla, al menos ella estaría preparada para eso. Puede que ella no sea rival para él, pero al menos podría ralentizarlo el tiempo suficiente para, con suerte, escapar. Sin embargo, si se había dado cuenta de que ella había descubierto su verdadero motivo, no dio señales de ello. Ahora caminaba de un lado a otro, en ráfagas cortas y agudas de movimiento inquieto, con la cola azotando de un lado a otro. Nos necesitamos mutuamente, Nahiri. Quieras admitirlo o no. Sé lo que es estar donde estás ahora. ¿Quién más puede decir eso? ¿Quién más será realmente capaz de comprender la oscuridad y el autodesprecio de lo que has hecho? ¿Quién más lo entenderá? Se detuvo abruptamente y se giró para mirarla de nuevo. Una nota de súplica entró en su voz. Déjame ayudarte a sanar. Y ayúdame a sanar. La incredulidad atravesó a Nahiri. ¿Sanar? ¿Sanar? ¿Con su plano destruido? ¿Su chispa arrancada de ella y su cuerpo reformado de manera que contaría la historia de las garras de Pirexia en ella hasta el final de los tiempos? Mientras él estaba ahí, luciendo ileso por la terrible experiencia, luciendo completo. Pero por supuesto que lo haría. Él había tenido amigos para sacarlo del desastre y curarlo y cuidarlo, mientras que ella solo se había tenido a sí misma. «No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer, gato miserable», siseó Nahiri. «No sabes ni la mitad de lo que he pasado. No sabes lo que me han hecho. No sabes los pecados que he cometido. Entonces háblame. Quiero ayudarte». «No», escupió Nahiri. «¿Quién eres tú para venir aquí y sermonearme sobre lo que debo o no debo hacer? ¿Qué crees que te da el derecho? Tú y tus amigos son los que me pusieron en este estado». Se pasó una mano por el cuerpo. «En primer lugar, si quieres hablar con alguien sobre todo esto, ve a buscar a Nisa o a Chandra. Ellas son tus amigas, ¿no? ¿Por qué no estás llorando en su hombro?» Otro estremecimiento, este más agudo. Un gruñido peligroso se elevó en la garganta de Ayani. Nahiri sabía que debería haberse detenido entonces, pero la imprudencia se había apoderado de ella. Los bordes del edro se clavaron en la palma de su mano. El dolor era una claridad aguda y concentrada. «Solo estuve involucrada en este lío debido a tu debilidad. ¿Crees que habrían tenido que llamar a gente como yo si el gran Ayani Melena Dorada no hubiera caído? Si no se hubiera parado al lado de Elesh Norn y le hubiera dicho exactamente cómo vencernos? Mataste a los dioses de Teros. Mataste a Jaya y a Ballard. ¿Y ahora quieres pararte aquí y decirme cómo debo expiarme?» Una mirada de furia inundó el rostro de Ayani y un gruñido a pleno pulmón lo desgarró. Un sonido angustiado, más un chillido animal que cualquier otra cosa. Sus garras se desenvainaron. Y Nahiri no tuvo que adivinar la expresión de dolor asesino en su rostro. Ella tiró de la piedra a su alrededor, arrojándola entre los dos. Solo había querido formar una pared, algo que lo ralentizara mientras escalaba el casco de la aerorruina. Pero luego la piedra se combó bajo sus pies y se dio cuenta de que había sobreestimado la fuerza que necesitaba. Tuvo el espacio de un respiro para darse cuenta del error que había cometido. Y luego la cúpula de la aerorruina se derrumbó ante sus pies. Lo último que vio fueron los ojos de Ayani agrandados por la alarma cuando se abalanzó hacia ella, con una pata extendida y la boca abierta para gritar su nombre. Ella cayó. Una mancha irregular de luz se elevó a lo lejos. Un agujero en el techo de la aerorruina, un desgarro en la tela del plano.
Al principio, al salir a la superficie de la inconsciencia, Nahiri solo podía mirar. El agujero estaba tan lejos que no tenía sentido. Seguramente debería estar muerta después de haber caído tan lejos, y sin embargo, aquí estaba, todavía viva de alguna manera, por pura suerte y nada más. Intentó sentarse, y casi gritó cuando su hombro ardía de dolor. Puso una mano en él y tocó un fragmento de metal, una garra que había atravesado la parte posterior de su hombro y había salido por el otro lado. Metal pirexiano. Había caído sobre el túmulo que ella misma había creado. Casi no podía obligarse a sí misma a estirarse y agarrar el metal. El dolor cuando lo liberó la hizo gritar, pero luego se apagó, y ella se quedó ahí, con el hombro palpitando y la nariz llenándose con el olor a sangre. Ella podía hacerlo. El dolor era un estado temporal del ser. La carne siempre podía curarse. Tan pronto como volviera a ser una Planeswalker, esto no sería más que un recuerdo lejano. Sus manos estaban vacías. ¿Dónde estaba el Edro? Nahiri se incorporó de golpe, sus ojos ya recorriendo el túmulo. Ella había estado sosteniendo el Edro cuando cayó, lo que significaba que tenía que haber caído con ella. Sí, ahí estaba, enclavado en una curva de metal irregular a mitad del camino. Se arrastró hacia él. Los bordes de metal se clavaron en sus manos y rodillas. Sin embargo, tan pronto como lo recogió, supo que algo andaba mal. Las rebanadas de piedra delgada y frágil que se habían desprendido alrededor del núcleo estaban agrietadas, e incluso las que aún estaban intactas parecían más opacas y ásperas. Debe haberse hecho añicos en la caída. No podía sentir su chispa en lo absoluto. Por un momento, todo lo que Nahiri pudo hacer fue sentarse ahí y mirar. Cualquiera que sea la esencia de sí misma que se había infundido en la piedra, ya no estaba ahí. Su última esperanza de recuperar su poder, convertirse en Planeswalker una vez más, se había esfumado. Todo lo que le quedaba para arreglar a Zendikar era ella misma, impotente. Se habría reído si no hubiera pensado que la rompería en pedazos. Dejó caer el Edro de su mano, cayó por el costado del túmulo y ella no se molestó en ver en qué dirección cayó. Para cuando finalmente emergió de nuevo a la parte superior de la aerorruina, el dolor en su hombro se había convertido en un latido insistente. Tenía que caminar con cuidado. Toda la cúpula de la aerorruina se sentía frágil, y ella estaba tan exhausta y medio ciega por el dolor que no podría haber reforzado ni una sola teja. Ayani no estaba a la vista. Nahiri era consciente de que una emoción crecía en su interior, algo profundo, cálido y familiar. Estaba el dolor, ese largo y lento dolor por su plano que había sufrido tanto y se había roto tantas veces. Pero por debajo de eso había algo aún más caliente y más familiar. Ira. Podía verlo todo tan claramente ahora. La verdadera amenaza, el verdadero problema no era ella misma. Ni siquiera era Pirexia, eran los Planeswalkers. Esto fue lo que hicieron los Planeswalkers. Fueron a un nuevo plano, causaron estragos en él y luego partieron sin pensar más en el daño que causaron. Justo como Ayani había venido aquí, buscándola para sus propios propósitos egoístas. Arruinó su última oportunidad de curar verdaderamente a Zendikar y luego se escapó, dejándola a ella para lidiar con las consecuencias de sus acciones. Ella debería saber. Ella misma solía ser pirexiana. Nahiri apretó los puños, sintiendo que sus uñas se clavaban en sus palmas. La furia se sentía bien, su calidez reconfortante y familiar. Ira que ella conocía, ira que podría aprovechar, podría utilizar para impulsar más obras en el futuro, y sabía lo que tenía que hacer a continuación. Si no hubiera sido por los Planeswalkers, Pirexia no habría podido atravesar el multiverso, y Zendikar no habría sido arruinado de tal manera. Sorin y Ugin nunca habrían podido atar a los Eldrazi en su hogar, hace miles de años, y despertar a la turbulencia. Mientras existieran personas como ellos, su hogar siempre estaría bajo amenaza. Zendikar siempre había sido capaz de recuperarse de los estragos que le habían causado, pero incluso los planos se cansaron, y tarde o temprano encontrarían algo, o alguien, que les rompería el corazón más allá de toda reparación. Pero no si podía evitarlo. Ya había terminado de esconderse en la oscuridad. Puede que no ejerza el poder que tenía anteriormente, pero eso no significa que estuviera indefensa. Aún había muchas cosas que hacer. Todavía formas, tal vez, de aislar a Zendikar de fuerzas externas que le hicieran daño. Nahiri contempló los restos de su plano. Su hermoso hogar, arruinado y destrozado, lo protegería hasta su último aliento. Después de todo, seguía siendo la guardiana de Zendikar. Siempre sería la guardiana de Zendikar. No más, respondió ella. No más dolor, no más sufrimiento. Su voz se endureció con furiosa convicción. Cueste lo que cueste, lo juro, ningún Planeswalker volverá a pisar Zendikar nunca más.